Okay. So we are live on Facebook, isn't it? Muy bien, señores. Un poquito tarde, 4 minutos tarde, disculpen ustedes. Solamente estoy buscando corroborar que estamos transmitiendo. Por favor. Y muy bien, creo que sí. Ahí vamos. Ok. A ver si puedo hacer esto. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, estuve jugando ayer con el processing con partículas y eso, más o menos algo así tengo hoy. No sé, las cosas siempre cambian en el momento, entonces no estoy seguro de dónde vamos a llegar, pero tengo una idea más o menos de por dónde nos vamos a mover. Les muestro un poco el... A ver, perdón, no tengo mi pantalla compartida, ¿verdad? No pueden ver nada. Share screen. Ok. Entonces, les quería mostrar esta figurita que tengo en el fondo de mi pantalla, que se hizo con el código que hicimos la vez pasada. No quedó tan mal, ¿eh? Bien. Bueno, y les estaba mostrando hace rato, sin la pantalla compartida, que tenía pensado trabajar algo así. Pero como les decía, no sé si va a terminar siendo algo así. Quizá es solamente mi imaginación que cree que podemos llegar a eso. Yo programé esto ayer. No sé si me gusta completamente. Pero bueno, vamos a comenzar y por ahí vamos a irle improvisando un poco, ¿vale? Entonces, un poco la idea hoy era trabajar con movimiento y partículas. Y todo esto pues, nos va a llevar a la cuestión de programación orientada a objetos. Muy bien, entonces veamos. Comenzaremos una vez más con void setup. Ahí está Diana saludando. Hola Diana, ¿cómo estás? Diana me fiscaliza. Ella se preocupa de que yo haga mis transmisiones cuando las tengo que hacer. Perfecto. Comencemos con size. Que size nos va a dar el tamaño del lienzo. Trabajamos igual que siempre a pantalla completa. Display width, display height. Okay. No vamos a trabajar 3D hoy. Trabajemos con nuestro background negro. Por favor, no hagan todo lo que yo hago, ¿eh? Si quieren otro color de fondo, pues adelante. Muy bien. Size, background, creo que así estamos. Perfecto. Entonces voy a comenzar con movimiento. Entonces lo que vamos a hacer, y vamos a aprovechar como para trabajar con vectores y cosillas así. ¿Ok? Entonces, para trabajar movimiento vamos a comenzar primero declarando un vector. Processing tiene una clase que se llama pVector. Entonces, esta clase define vectores, lo que es como una estructura de datos que tiene 3 valores, pero además que nos permite llevar a cabo operaciones vectoriales, ¿no? Entonces vamos a poner un vector aquí. Vamos a ponerle, no sé, creo que estaba trabajando con nodos, entonces voy a llamarle node. Ok, y node va a ser un nuevo pi vector. Así no.
p vector. Perfecto. Esto es una forma de inicializar un objeto. Ahorita vamos a ver más adelante qué es esto, ¿sí? Es más, no lo inicialicemos aquí, vamos a inicializarlo directamente dentro del setup, ¿no? Entonces ahí nada más lo declaramos y acá en el setup vamos a inicializarlo. Node igual a new p vector. Perfecto. Y vamos a darle una posición inicial. ¿Qué les parece si hacemos width entre 2, height dividido entre 2? Lo ponemos en medio y ya está, ¿sí? Ahora, pues el valor que tiene este vector de nodo pues va a ser la posición, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá, bueno, entonces, si nuestro nodo está en el centro y yo quiero que, yo que sé, que se mueva hacia abajo, ¿no? Entonces puedo decirle, bueno, node punto x, ¿sí? Y no, que hacia abajo, ¿verdad? Y, y vamos a sumarle igual a node.y más 1, ¿ok? Y vamos a utilizar node para dibujar una elipse. Elipse. Y la vamos a dibujar en la posición de node.x, node.y. Hagamos una elipse pequeña de 10 por 10. ¿Sí? Voy a ponerle un color de relleno con fill. Vamos a ponerle cualquier color que se les ocurra. Mi imaginación está un poco bloqueada en estos momentos, pero ahí estamos, ¿sí? Si yo ejecuto esto, a ver qué tenemos. Ok, una bolita que va cayendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué va cayendo? Pues simplemente estamos cambiando la posición de Y, actualizándola cada vez que se ejecuta y aumentándole 1, ¿no? Entonces, si la dibujábamos en el centro, la siguiente vez es el centro más 1 y luego el centro más 1 más 1 y el centro más 1 más 1, así, ¿ok? Sería como la forma en que implementaríamos el movimiento en un principio. Ok. ¿Qué más podemos hacer con esto? No me gusta el nombre de Node. Perdónenme. Voy a llamarlo posición. Creo que va a ser más fácil al rato. ¿Sí? Porque el Node es más que esto, ¿no? Un Node va a ser una partícula. Entonces voy a llamarle posición. Entonces la posición la estoy cambiando de esta manera. Ok, perfecto. Voy a actualizarla no al principio, sino después de dibujarla, de tal manera que primero se dibuja en la posición original y luego se actualiza, ¿sí? Si se fijan, este número, el 1, pues es la velocidad con la cual se va a mover. Si yo le pongo 10, entonces va a irse para abajo más rápido, ¿no? Es decir, es cuántos píxeles avanza en cada frame que dibujamos, ¿no? Por 100, rapidísimo. Excelente. Ok. Quisiera pasar de aquí a rápidamente, como a ver si podemos simular, si sabemos que ya esto es la velocidad, bueno, pues vamos a ponerle una velocidad. Y podríamos, pues, hacer que la velocidad, vamos a ponerle acá otro p vector, ¿no? Que se llame velocidad, pues puede cambiar en x, puede cambiar en y, ¿no? Entonces vamos a poner acá, bueno, pues la velocidad, vamos a ponerle es igual a un new p vector, y vamos a ponerle, si queremos que sea, por ejemplo, como una gravedad, entonces en x es 0 y en y va a ser, vamos a dejarlo así más 1, ¿no? Bueno, 1. 2. Ok, punto y coma. Bien. Lo que vamos a hacer ahora para actualizar, pues es, como estamos trabajando con vectores, pues no necesitamos hacerlo así uno por uno, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? No necesitamos hacer pos x igual a pos x más del x, ¿no? Y aquí tendría que ser punto del y. Como son vectores, la ventaja de trabajar con vectores es que podemos hacer estas operaciones de manera vectorial, lo que quiere decir que, bueno, déjenme dibujar esto para que vean, cae, ¿sí? Con una velocidad de 2 píxeles por cuadro. Podríamos hacerlo con vectores de la siguiente manera. Entonces, a la posición vamos a sumarle la velocidad, ¿ok? Y así. Entonces, déjenme comentar esto.
Veamos. ¿Sí? Tenemos lo mismo. Ok. Perdón, estoy acá a la vez monitoreando que la transmisión esté bien. Ok. Perfecto. Entonces, ya le agregamos una velocidad. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a agregarle además qué va a ocurrir cuando choca con los bordes, ¿no? Entonces vamos a hacer esto rápidamente. Con una condicional, si la posición, ahora sí vamos a trabajar en X, es, bueno, comencemos con Y, ¿no? Porque queremos que rebote en Y, luego lo hacemos con X. Si la posición en Y es mayor a height, entonces vamos a decir que eh, posición.y es igual a height. Esto no es muy correcto, pero no importa. Lo hacemos así porque a veces la partícula se sale de los bordes y se sale por una cantidad amplia. Y cuando tratamos de regresarla, si no la regresamos con la amplitud correcta, va a quedarse atorada en la orillita, ¿no? Entonces, generalmente hago esto, la coloco ahí y multiplico la velocidad en y por -1. Entonces la multiplico por igual -1. ¿Sí? Eso va a hacer que entonces la velocidad cambie de dirección en y, ¿no? A ver si es cierto. Entonces va cayendo, va cayendo, va cayendo, golpea y cambia la velocidad de dirección y sigue. Ahora esto no es muy correcto si estamos haciendo una simulación física, ¿no? Denme un momento que mi perro quiere comer y el otro perro no lo deja. Voy a desaparecer un segundo. Pelea de perros. Perdón. Okay. Salgamos de aquí. Vientos. No sé si notaron, pero cuando se fue para arriba, pues se salió por la parte de arriba. Ok. Entonces, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Para el borde superior. Acuérdense que ya incrementa de arriba hacia abajo. Entonces, si yo quiero checar el borde superior, voy a decir que si la posición de y es menor a 0, ¿sí? Entonces voy a colocarla en 0. Perfecto. Y cambiamos la multiplicación por -1. A ver, veamos. Quizá debería de hacerlo más rápido, ¿no? Esperar que dé tantas vueltas. Vamos a poner la velocidad en y a 10. Ahí está. Es para abajo, para arriba y para abajo ya no la vemos, ¿no? Porque está en lo mismo. Puedo actualizar el fondo. Entonces vamos a ponerle aquí background igual en 0 para que parezca más una pelotita, ¿no? Ok, entonces ya está rebotando. Ahora no, les contaba que no rebota mucho como un sistema físico, ¿no? Ok, ahorita arreglamos eso. Por lo pronto, vamos a hacer lo mismo para X y para poderle poner además velocidad en X, ¿no? De tal manera que ya no está solamente moviéndose en Y. Entonces, si la posición en X es mayor, no a height, sino a width, y acá pues ponemos width, perdón, posición de X, pues cambiamos la velocidad de X y la posición de X es menor a 0, pues cambiamos la posición de X y la velocidad de X. Ok, ¿qué pasa si ahora comenzamos nuestra partícula no con una velocidad? Sí, vamos a poner una velocidad aleatoria. Entonces, random de 1, no, de -3 a 3. ¿Les parece? Igual en Y. Random de -3 a 3. Entonces va a empezar a una velocidad random. ¿No? Sí, rebota. Y rebota. Y ya. Vamos a ponerle más velocidad para poder
demostrar que los rebotes ocurren bien en los cuatro bordes, sin esperar tanto. Ok. Si ustedes tuvieron computadoras con Windows 3, había un juego de cartas que cuando terminabas, pues las cartas como que brincaban y se desplegaban y hacían cosas así. Bueno, podríamos hacer algo como eso si le quitamos el background. Entonces vamos a poder ver la elipse. Vamos a hacer rectángulos para que parezcan como las cartas. Rect. Vamos a subirle de 100 a 100. Lo que vamos a ver es cómo va dejando bordecito, ¿no? Ok. Bien, quizá no es tan divertido todavía. Ahora, lo que les decía es, ¿qué pasa si yo quiero que esto se comporte como un sistema de partículas? Bueno, pues resulta que tenemos en no solo posición, si yo quiero que se comporte, pues tengo que además, para cambiar la velocidad, agregar una fuerza, ¿sí? Es decir, para que las cosas se muevan en la vida real, hay que aplicarles una fuerza. Las fuerzas son vectores, entonces vamos a hacer un vector. ¿Y cuál es la fuerza a la que estamos sujetos todos? Pues la gravedad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una fuerza de gravedad, GRB. Entonces, nuevo vector, no va a ser aleatorio, porque qué difícil sería vivir si la fuerza fuera aleatoria siempre. Vamos a poner hacia abajo, ¿no? De 1, así nada más. Ahora la pregunta es, ¿cómo le agregamos fuerza a nuestro sistema? Bien, pues sabemos que si la fuerza produce una aceleración, ay, ¿qué onda con los perros? Ok, pues vamos a decir que la fuerza por sí misma es la aceleración y no vamos a tomar en cuenta la masa, ¿sí? ¿Les parece? O podemos decir que la masa es 1, ¿no? Entonces, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la masa es 1, entonces la fuerza es igual a la aceleración. ¿Les parece? Vamos a dejar entonces que la fuerza, la gravedad, se le sume a la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad va a aumentar de acuerdo a la fuerza. Entonces, más la fuerza, que es GRB. ¿Ok? Pueden ir viendo ahora así como rebota, ya no cambia la velocidad hacia arriba y se sigue hacia arriba, ¿no? Se comporta un poquito más como un sistema que tiene gravedad. Ok, ya sé, sigue siendo aburrido. Bueno, ¿a qué se debe todo esto y por qué comienzo así? Un poco la idea es como mostrarles cómo se comporta una partícula dentro de un espacio y ahora vamos a ver si podemos lograr hacer objetos. Es decir, vamos a hacer que nuestra partícula ya no esté siendo dibujada desde aquí, sino que vamos a convertirla en un objeto a partir de una clase. Entonces, déjenme guardar este código que llevamos. Vamos a llamarle party, ¿no? Parties. Muchas fiestas. Ok, parties. Bien, ahora sí, vamos a hacer una nueva cejilla. Y aquí le voy a llamar particle, ¿no? Es una partícula. Ok, vientos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a generar clases. Ahora, ¿cómo funciona esto de las clases? A ver si lo puedo explicar de una manera concisa. A veces me sale, a veces no. Entonces, lo que tenemos es pues nuestra partícula. No queremos ahora que sea dibujada así nada más, ¿no? La queremos incluir dentro de una estructura de datos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues yo quisiera
llamar esta partícula con un nombre, ¿no? Entonces, si quieren le llamo pelotita, ¿no? Entonces esta va a ser mi pelotita. Pelotita. Esto era una P. Así. Bien. Ahora yo sé que mi pelotita puede ser descrita con atributos, ¿no? Entonces vamos a ponerle atributos. Eh, por ejemplo, el que trabajamos primero era la posición. Tiene una posición. ¿Qué más? Estaba sujeta a una fuerza. Entonces, fuerza. Esto va a cambiar la velocidad. Entonces, también podría tener otro atributo que sea la velocidad. Pero, por ejemplo, tiene atributos tipo, por ejemplo, el color, el tamaño. Bien. Eh, Todos estos vamos a decir que son variables, ¿sí? Que describen a nuestra pelota, ¿no? Entonces son variables. Además de las variables, yo sé que la pelota puede hacer cosas, ¿no? Que van a ser acciones. ¿Qué tipo de acciones? Pues podríamos, por ejemplo, que se dibuje a sí misma y es una acción, ¿no? Entonces, dibujarse. Eh, Sé que se puede actualizar, es decir, va a actualizar su posición, ¿no? Entonces, actualizar. Y, por ejemplo, cuando llega a un borde, pues yo quiero checar qué ocurre en los bordes y eso le voy a poner que rebote, ¿no? Entonces, también puede rebotar. Perfecto. Todas estas van a ser acciones, ¿sí? Bien. Eh, las variables o los atributos pues quedan descritos como tales y todo esto, las acciones van a ser funciones, ¿sí? Funciones. Entonces lo que necesitamos ahora es una estructura de datos que nos permita no solamente describir, como hicimos con los vectores, una posición, sino que necesitamos que nos permita incluir funciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una clase, vamos a llamarle, esta sí va a ser node, y entonces nuestro nodo o nuestra partícula, le puse nodo porque al rato quiero colocarlas como en un mesh, ¿no? Una malla. Bien, así que ya que lo llamé node, sé que tiene unas variables, por ejemplo, posición, que es pvector. Entonces fíjense qué fácil es. Yo ya tengo acá todos los argumentos, todos los atributos que quiero, ¿no? Entonces lo voy a poner acá. Ah, bueno. Eh, Tengo una posición, una velocidad, una gravedad, ¿no? Podrían ponerles ustedes un color si quieren, ¿no? Que se llame C. Entonces, todos estos son los nombres de las variables y este es el tipo de dato. Processing tiene un tipo de dato que es color. ¿Qué más? Tamaño, bueno, ahora no quiero ser tan específico. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, size también podría ser un vector, ¿no? Tiene un tamaño en X, un tamaño en Y, vector. Digo, no nos define un movimiento, pero podría ser, ¿no? Entonces, size. Bien. Lo que voy a hacer ahora es lo que le llamamos un constructor. Entonces, una clase define en abstracto el tipo de dato, es decir, el tipo de objeto, ¿no? Si nuestro objeto es una partícula, entonces yo puedo mandar llamar nuestro constructor, en este caso se va a llamar node. La sintaxis para node se parece a la sintaxis para una función, de hecho es como una función, ¿no? Lo que hace el constructor es que cuando se manda a llamar, eh, genera todos los datos, es decir, pues todo esto son datos, ¿no? Y los datos ocupan espacio en la memoria. Entonces lo que hace es que construye todos estos datos vinculados dentro de una clase, ¿no? Entonces va a generar un espacio en la memoria donde podemos encontrar la posición de nuestro objeto,
la velocidad, la gravedad, el tamaño, el color de nuestro objeto, todo vinculado al objeto mismo, ¿no? Entonces, cuando yo le pida la posición del objeto, va a saber dónde encontrar la posición en la memoria. Entonces eso es lo que hace el constructor, de eso se encarga. ¿Sí? Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Pues la inicialización. Pues ya habíamos inicializado todas las variables, ¿no? Pues acá está la posición, la gravedad, ok, perfecto. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, ya está inicializado. Perfecto. ¿Qué más necesitaríamos? La posición, la gravedad, el tamaño. Bueno, no tenía un vector de tamaño, entonces hagamos uno. Size igual a new p vector. Pues qué tamaño quiero. 10 por 10 me gusta. Bien. Color. Ok, pues vamos a decir C es igual a color. ¿Algún color? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, si se les ocurre un color por ahí me avisan. Vamos a ponernos oscuros el día de hoy. Veamos. Perfecto. Ya tenemos un color. Esto entonces describe nuestro nodo, ¿sí? Son los atributos. Ahora faltan las acciones, ¿sí? Pues que se dibuje. Bueno, entonces voy draw. Fíjense cómo nuestro constructor no tiene un tipo de dato. Es decir, no nos está regresando un tipo de dato. Aunque sí, de hecho el tipo de dato que regresa es la clase misma, el tipo de objeto que estamos haciendo, ¿no? Pero no hacemos así node, porque esto todavía no existe. Como lo estamos definiendo ahora, entonces lo que hace es declara la clase y sabe la clase que cuando llamas el constructor, pues va a regresar un objeto del tipo mismo que la clase, ¿no? Ok. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Cómo lo dibujamos? Pues una elipse. ¿Por qué no? Qué aburrido, ¿verdad? Ok, entonces nuestra elipse, ¿dónde va a estar la elipse? En la posición X, la posición Y. ¿Y de qué tamaño va a ser? Pues de size X y de size Y. ¿Qué color va a tener? Pues un fill del color C. C. Perfecto. Pues ya estamos, ¿no? Se dibuja solita. Ok, dijimos que podría actualizarse. Bueno, void update. ¿Qué quiere decir eso de actualizarse? Bueno, pues necesitamos, si está sujeta a una gravedad, necesitamos aplicar la gravedad a la velocidad y la velocidad a la posición, ¿sí? Entonces, y eso ya lo teníamos, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. Qué bien. Entonces, vamos a agregar la gravedad a la velocidad, ¿sí? Luego la velocidad a la posición. Muy bien. ¿Qué más? Pues dijimos que podía rebotar. Bueno. Void bounce. Ok, pues vamos a rebotar. Muy bien. Entonces, para que rebote, ¿qué hacemos? Pues ya lo pusimos acá, ¿no? Vamos a checar la posición con respecto a X, Y, Z. Z, no tenemos Z, perdón. ¿No? Entonces, con respecto a height, que es el borde de abajo, con respecto a 0, todo esto es en Y, que es el borde de arriba. En X vamos a hacer con width, que es el borde derecho, y 0, que es el borde izquierdo. Pues ya. Quizá, entonces aquí, después de actualizarla, podríamos mandar llamar bounce, ¿no? Como una función. Y quizá acá, cada vez que dibujamos, podríamos mandar llamar update, ¿no? Entonces dibujamos, luego actualizamos, y cuando actualizamos, pues nos fijamos si es hora de rebotar o no. ¿Okay? Bien, voy a guardar esto, ya tenemos nuestra partícula, en teoría, esperamos que no haya errores. No voy a borrar todavía todo esto que hice acá. Lo que quisiera es que ustedes tengan como la posibilidad de comparar la diferencia entre tener una partícula generada directamente en el código o tener una partícula
que está siendo generada a partir de un objeto. ¿Sí? Veamos. Entonces, node es el tipo de objeto que vamos a generar. Vamos a llamarle particle. No, que le voy a llamar, pues el objeto es una pelota. Entonces, pelota. Vamos a echar las pelotas a rebotar. Bien. Entonces, con esto declaramos que vamos a tener un objeto tipo pelota. Si se fijan, entonces la clase describe el objeto. Es una cuestión abstracta. El objeto ya es una materialización de algo de esa clase, ¿no? Es decir, ya llega a ser, y sabemos que llega a ser porque todos los datos que lo describen ya existen en la memoria, ¿no? Bien, entonces para que nuestra pelota llegue a ser, vamos a decir pelota igual a new node y ya estamos. ¿Okay? Y acá en draw, pues vamos a decirle que nos dibuje nuestra pelota, ¿no? Pelota punto draw. Bien, entonces, ¿ya estamos? Voy a comentar este para que no se dibuje. Voy a ejecutar mi código y ahí está. Chan, 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 chan. Point. Acuérdense que la estamos inicializando con una velocidad aleatoria, ¿sí? Muy bien. Ahí está nuestra pelota. Supongo que puedo borrar todo esto. Perfecto. Ok, bueno, pues ya que tenemos nuestra pelota, quizá no necesitamos todo esto, ¿no? Entonces ya lo puedo borrar. También vamos a borrar esto. Y todo esto, ¿les parece? Hasta acá. Nos queda un código más cortito, pero no solo eso. Miren lo que se convirtió. Déjenme ejecutarlo para que vean. ¡Pum! Vale. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ok. ¿Qué podemos hacer con las pelotas? Bueno, pues vamos. Node. Podemos hacer un vector de pelotas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos? Vamos a llamarle alberca. No, es una alberca de pelotas. ¿Sí? Ok. Entonces, perdón, pero estamos definiendo primero, ¿no? Entonces, va a ser un objeto tipo node llamado alberca. Entonces necesitamos decir que esto va a ser un arreglo. Creo que no has trabajado arreglos, ¿verdad? Bueno, ahorita lo hacemos. Y voy a poner un número entero, n, que me diga cuántas pelotas voy a tener. Voy a tener 100 pelotas, ¿sí? Aquí pongo n. Muy bien. Un arreglo es una estructura de datos que nos permite tener en la memoria. Entonces voy a poner quizá un rectangulito. Vamos, ¿qué pasa acá? Sí, quiero dibujar un rectángulo. ¿Podrías darme chance de dibujar un rectángulo? Gracias. Ok, este es un arreglo. ¿Y qué pasa? Maldita sea. Undo. Okay. Un arreglo son espacios en la memoria. Disculpen. Aquí estamos aprendiendo a controlar el lapicito. Ok, entonces son espacios en la memoria que contienen elementos. Y en este caso lo que voy a hacer es que los elementos que quiero que contenga, pues son pelotas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que cada uno de estos va a ser una instancia. Entonces, ¿qué es una instancia? Bueno, yo les dije que aquí, cuando mandamos a llamar al constructor, ¿no? Entonces este es el constructor, constructor,
genero una instancia, es decir, hago que éste llegue a ser que la clase produzca un nodo, ¿no? Entonces ya tengo un nodo físico, de cierta manera, porque los datos ya están en la memoria. Entonces el objeto, decimos el objeto, es una instancia de la clase node, ¿ok? Y lo que vamos a tener aquí es muchos objetos tipo node, ¿no? Que pues, en este caso son como pelotitas, ¿no? Les voy a dibujar así como punto, 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 como mostrando que cada uno de estos es una pelota, ¿no? ¿Sí? Tiene una posición diferente, un color diferente, bueno, podría, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es anunciarle a Processing, declarándole que voy a tener un arreglo de nodos, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues le digo, bueno, el tipo de dato es node. Y este símbolo aquí quiere decir que el tipo de datos va a ser un arreglo, ¿no? Un contenedor con elementos. Yo le voy a llamar alberca, ese es el nombre de mi variable, y entonces le digo, genérame un nuevo arreglo con n cantidad de espacios, de tal manera que entonces tengo un índice, ¿no? Generalmente el índice lo definimos con i, comenzamos a contar desde 0 y voy a tener n elementos, pero el índice pues va a contar de 0 a n-1, ¿no? Esto es importante después porque cuando queramos acceder a estos elementos vamos a utilizar un índice para referirnos al elemento y sabemos que el primero pues se encuentra en la posición 0 y el último en n-1, lo cual pues muestra una discrepancia con el valor n, ¿no? Si contáramos desde 1 pues tendríamos de 1 a n, pero como en las computadoras contamos desde 0, pues comenzamos de 0 y llegamos a n-1, ¿sí? Voy a ponerle aquí que el tamaño es el tamaño de nuestro arreglo. Disculpen mi mala letra. Es igual a n. ¿Sí? Entonces tenemos n cantidad de elementos y el índice va de 0 a n-1. Ok. Entonces, continúo. Vamos a generar nuestro arreglo. Veamos. Entonces vamos a poner que la alberca es igual. Y entonces, pero la alberca resulta que es un arreglo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es tengo que pasar a través de todos los elementos en mi arreglo y generar una pelota dentro de cada elemento, ¿sí? Entonces voy a hacer un índice i, voy a empezar a contar desde 0, mientras i sea menor a n, entonces voy a ir moviendo i de 1 en 1, ¿sí? Abro corchetes y aquí dentro de estos corchetes voy a definir mis elementos, ¿no? ¿Y qué tengo en mis elementos? Pues tengo nodos, ¿no? Node, ya. New node. Pero acuérdense que alberca es un arreglo. Entonces, para referirnos al elemento dentro del arreglo, utilizamos este tipo de notación. Entonces, lo que voy a hacer es que en la posición 0 voy a generar un new node. Pero ¿por qué en la posición 0 nada más? Si ya tengo un índice que se va a mover de 0 a n-1, pues puedo utilizar el índice. Y de esta manera estoy generando ya todos los elementos que van a vivir dentro de nuestro arreglo. Hay algunas restricciones cuando hacemos arreglos así, sobre todo la restricción más grande, en mi punto de vista, es que el tamaño del arreglo queda definido aquí, ¿no? Entonces, al definir el tamaño de nuestro arreglo, tenemos un arreglo de tamaño fijo, ¿sí? Entonces, a ver si lo puedo poner acá, ¿no? Entonces aquí definimos tamaño. Y esto queda fijo, ¿ok? Ustedes pueden ponerle 100, como puse aquí, o pueden empezar con 2, 4, ustedes usen lo que quieran, ¿sí? Ahora, lo que es bonito de esto entonces es que si yo me voy a dibujar
pues puedo utilizar esta misma forma de referirme a mis objetos, ¿sí? Pero en vez de generar un objeto, como ya se generaron, pues puedo decirle punto draw, ¿sí? Y aquí dentro de punto draw, pues ya estoy actualizando todos, a ver si es cierto. ¡Puf! Explosión de pelotas, ¿ok? Podríamos hacer que cada pelota tenga un color diferente. Entonces, si quieren, déjenme borrar todo eso. Vamos a ponerle acá, déjenme copiar un random. Entonces, vamos a ponerle que los colores sean diferentes. Voy a ponerle un random de 0 a 255. Voy a copiarlo. Copy, paste, paste, save, run. ¡Pum! Vale. Un montón de colores. Quizá las velocidades son muy grandes. Hay algo que le llaman damp. Podemos llamarle fricción, ¿no? P vector. No hacer la fricción tal cual, porque la fricción es como una fuerza que va en sentido contrario. Esto le vamos a llamar damping, que es como toda la suma de fricciones que hacen que los movimientos se reduzcan, ¿no? Eso se llama damp. Perdón, no es un vector, va a ser un escalar, es decir, un número. Voy a ponerle float y voy a definir damp con un valor menor a 1, 0.9 por ejemplo. Lo que quiere decir que si yo aquí en mi actualización multiplico la velocidad, voy a poner velocidad por damp, entonces mode damp, voy a reducir la velocidad a 90% y ese 90% la siguiente vez se va a reducir a otro 90%. Entonces estoy como deteniendo la velocidad siempre por la misma cantidad. Veamos cómo se ve eso. ¡Wow! Quizá fue demasiado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 0.99, ahora sí. ¡Pum! Vale, sí, un poquito mejor, ¿no? Entonces ya podemos ver que rebotan un poco más. Ok. Muy bien. Pues ya tenemos un sistema de partículas, algo sencillo. No sé, muchas veces, por ejemplo, yo aquí coloqué las partículas en una posición más o menos aleatoria. ¿En qué posición? Ah, no, todas vienen desde el centro, ¿no? Podríamos, ya que tenemos un montón de partículas, jugar, por ejemplo, con las fuerzas, ¿sí? Y si quieren, ahorita vemos qué podemos hacer con las fuerzas. Pero antes, quizá me gustaría ver si podemos colocar a las partículas en en un grid, ¿no? En un arreglo. Vamos de tiempo. Creo que tenemos buen tiempo. Ok. ¿Cómo podemos darle a la partícula una posición inicial? En este caso, la posición inicial está puesta aquí. Bueno, hay una forma que nos podría solucionar el conflicto, el problema, es si hacemos otro constructor. Entonces voy a copiar el constructor, lo voy a poner acá. Y este constructor le voy a pedir parámetros. Voy a pedirle que me entregue dos parámetros, ¿sí? O podría pedirle uno solo, ¿no? Que fuera un p-vector. Vector. Guión bajo pos. Va a ser el vector de posición, ¿sí? En vez de generar un nuevo vector, pues voy a pedir que haga de pos una copia y que se la asigne pos, ¿sí? Esta es una manera. Otra manera que podrían usar es hacer otro constructor y en vez de pedirle un vector, pues podrían ponerle, bueno, quiero un float que sea la posición de X y otro float que sea la posición de Y. Y entonces acá, la posición dicen, bueno, sí, quiero un nuevo vector, P vector, que sea colocado
en la posición de X y en la posición de Y. ¿Ok? Muy bien. No estoy seguro. Aquí estoy copiando los valores. No sé si tenga que hacer un vector antes. Disculpen mi ignorancia, pero bueno, podríamos ahorita hacer la prueba. Ok, entonces, perdón, no es un punto. Ahí estamos. Muy bien. Podemos probar nuestro código. Acá, cuando mandamos a llamar el nodo, ok, podemos pedirle que nos muestre o que nos coloque en la posición que nosotros queramos, ¿no? Entonces podríamos ponerlo, por ejemplo, acá. En vez de que sea... Voy a colocarlos todos en una sola línea para comenzar y luego los colocamos en una malla, ¿no? Entonces voy a ponerle que la posición de X esté dada y ahorita pues vamos a calcularla. ¿Les parece? Entonces vamos a poner que X sea igual y le podemos decir un mapeo, ¿no? Y yo quiero que cambie Y, que va de 0 a N, ¿sí? Y que cuando esté en... De hecho va de 0 a N menos 1, ¿no? Entonces va de 0 a N menos 1. Y que cuando esté en 0 esté en 0 y que cuando esté en n-1 esté en width. ¿Les parece? Entonces va a ser la posición de X y en Y voy a ponerle height. Como ya me aburrí del entre 2, voy a ponerlo entre 3. Y esta posición es un float, ¿verdad? A ver. Pum, ahí está, ¿no? Comienzan todas en una línea. Va de nuevo. Quizá puedo reducir la gravedad. 0.1, sí, para que se vea lento. No se ve lento. Bueno, es por... Tendría que incrementar el damping. Incrementarlos para abajo. Y ahí se atoraron. Es la pelotita que funciona diferente. Ok. Bien, entonces ya tenemos un arreglo. ¿Qué les parece si ahora los colocamos en una malla? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle for. Si esta es la posición en X, entonces quiero que esto me indique X. Bueno, sí, vamos a dejarlo en Y. Y X que esté dada ya acá. Y este va a ser J, ¿no? Int J igual a 0. Hacemos mientras J sea menor a N. Entonces voy a hacer 100 X, 100 en Y. Bueno, ¿por qué no? J más más. Abro un corchete. Bueno, se llaman llaves, ¿no? Abro una llave, cierro la llave. Voy a dar comando T para que me organice el código. Muy bien, si esta es la posición en X, copy, posición en Y, pues es de J de 0 a n-1 y en vez de width tengo height. También tengo que solucionar la cuestión de que acá hice un arreglo que solamente tiene n elementos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Tengo... Perdón, es que acá los perros como que se quieren pelear. Les presenta Choclo, el perro de mi hermana. Choclo, acá. Bueno, un perrote. Ok, disculpen. Vamos a convertir nuestro arreglo en un arreglo 2D, ¿les parece? Entonces voy a poner acá este así. Ahora sé que es 2D. A ver, denme un segundo. Bien. Están como queriéndose pelear las bestias.
Disculpen. Ok, entonces estábamos haciendo un arreglo, dos dimensiones. Va a tener el mismo tamaño en X que en Y. Bien, ahora acá, cuando llenamos nuestro arreglo, pues tenemos que hacerlo también en dos dimensiones, ¿sí? Y es la dimensión de X, J es la dimensión de Y. Y entonces tenemos que nuestro nodo va a estar en la posición XY, ¿no? Que acabamos de calcular acá arriba con el mapeo. A ver qué pasa. Oh, tenemos que entonces copiar todo esto, ¿no? Copy. Lo voy a cerrar acá. Vientos. Y entonces, en vez de decirle new node, vamos a decirle punto draw. Ok. Creo que borré todos los corchetes, entonces me falta un corchete que cierre aquí, el del draw. Ok, ya comienzan todas las pelotas como en una matriz. Ahora, se hace un desmadre, ¿no? Porque todas las pelotas están moviéndose para todos lados. Eh, Poco a poco vamos a ir viendo que van perdiendo velocidad, como van rebotando, entonces se van quedando hasta abajo, ¿sí? Quizás sea más claro si yo actualizo mi background. Podemos ver cómo se están moviendo todas las pelotas. También están comenzando con una velocidad aleatoria, ¿no? Entonces no caen todas así. Y si yo le pongo, por ejemplo, que al inicio la velocidad, gravity size velocity, sea cero, ¿no? Que sea como si las soltáramos, ¿sí? Entonces ya se vería más claro. Solamente que no es tan divertido, ¿no? Oh, perdón. Así. Velocidad. Perdón, es que ahora tengo tres constructores, ¿no? Entonces tengo que hacerlo en todos. Este, este, este también. No estamos usando este, pero como sea hay que hacerlo para todos. A ver. Ahí está. Cayendo nuestras pelotas. Y ahí podemos ver, parece una ola, ¿no? Bien. Perdón. Perfecto. Ahora, ¿por qué me empeciné en hacer un arreglo, ¿no? Si nos vamos a dejar caer. Bueno, lo que yo estaba pensando es, quizá podemos hacer que las pelotas estén dentro de un campo vectorial. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, fíjense cómo la gravedad es un vector que está siempre moviéndose hacia el mismo lugar, ¿sí? Eh, ¿Puedo yo actualizar? No, vamos a... Sí, ¿puedo yo actualizar mi eh, función de tal manera que eh, la gravedad no sea solo un vector? Bueno, sí va a ser un vector, pero lo que quisiera hacer ahora es que ese vector apunte siempre hacia el ratón. Es decir, entonces cuando yo muevo mi ratón, todas las partículas van a tener la gravedad apuntando hacia ella. Es como si fuera un planeta grande, ¿no? Y los otros fueran partículas que vienen en el universo, ¿no? Entonces se van a mover hacia el planeta. Entonces, a ver si puedo dibujar eso. Tenemos, entonces, que justo ahí donde está la posición del mouse, voy a hacer dibujar como si fuera un mouse. Imagínense que es un mouse. Y si esta es una pelotita, pues yo quiero que haya un vector que apunte hacia el mouse, ¿no? De tal manera, pues que esté donde esté la pelotita. Ay, no salió tan apuntando hacia el mouse. Siempre el vector
va a apuntar hacia donde se encuentra el ratón, ¿ok? Bien, ¿cómo hago eso? Vamos a ver. Acá, ahora viene lo interesante. Justo donde hacemos el update, entonces vamos a cambiar la gravedad, ¿sí? El vector de la gravedad para cada uno de estos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero necesitamos, quizá vamos a poner un vector acá general para no tener que estarlo creando cada vez que hacemos un nuevo cálculo. Entonces, vector, le voy a llamar mouse, ¿sí? Y entonces, bueno, fue mala idea hacer todas las inicializaciones estas porque ahora lo tengo que hacer para todos, ¿no? Entonces, mouse es igual a new vector y mouse x, mouse y, copy por acá, paste y por acá también paste. Perfecto. Voy a inicializar las gravedades en 0 en todos lados, de tal manera que no tengo una gravedad. La gravedad la voy a calcular en update, ¿ok? ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, pues primero voy a actualizar mi vector del ratón. Entonces voy a decir mouse.set y esto es mouse x, mouse y. Perfecto. Ahora necesito un pvector que me va a dar la dirección de, entonces voy a llamar dirección, es igual a new pvector. Y yo quiero que me dé la dirección que apunta justo de donde está la partícula hacia el vector. Entonces lo voy a hacer, si me lo permiten, con una resta, ¿no? Entonces tengo que restarle para encontrar ese vector. Entonces voy a ponerle, ¿dónde está la pelota? Es la posición, ¿no? Ok, esto, copy, posición, bien. Y luego al dir le quito, perdón, mouse, ok. Aquí tengo un error, tengo que decir que dir es igual a, ¿y qué quiero copiar? Quiero copiar la posición, es que ha funcionado así hace muchos años, ¿sí? Entonces voy a hacer una copia de la posición, se lo voy a poner a dir, a ese valor que tiene, le voy a restar la posición del ratón, ¿sí? Entonces ya tengo que algo apunta de la posición de la pelota hacia donde está el ratón. Bien. Ok. Ahora, ¿cuál es el tamaño de ese vector? Pues es de hecho la distancia, ¿no? Que tengo del ratón eso. Entonces, sí, vamos a hacer un float. Vamos a llamarle magnitud y la magnitud es igual a dirección punto mag. Ok. Y ahora sí puedo normalizar la distancia. Normalize. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, le saqué la dirección. Estoy midiéndole la magnitud, es decir, la distancia que hay entre el vector y la partícula. Y luego lo normalizo, ¿sí? Al normalizarlo, lo que hago es que esa dirección tenga un valor de 1, es decir, mi vector. Entonces, supongamos que estoy trabajando con este vector. La magnitud va a ser esta distancia, entonces de aquí para acá. Esa va a ser la magnitud, ¿no? Y al normalizarlo, voy a hacer un nuevo vector
que apunta en la dirección cuyo tamaño es 1, ¿sí? Entonces este es el vector normalizado, por eso le llamamos la dirección, solamente apunta hacia donde tiene que ir. Lo interesante de tener esa dirección es que entonces yo podría multiplicar esto por un escalar que le voy a llamar f, ¿no? Va a ser mi fuerza, ¿no? Entonces con esta escalar yo puedo hacer que apunte en esa dirección y que tenga el tamaño que yo le asigne con esto, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero es que justo esa fuerza pues dependa de la posición donde se encuentra. Entonces voy a hacer algo que le llamamos un campo vectorial. ¿Okay? Bien, vamos a ver si esto jala así como estamos armando. Y cómo vemos que si jala, pues vamos, ya tenemos nuestra dirección. Vamos a ponerle acá el tamaño de la fuerza. Float, entonces le voy a poner fuerza. Y la fuerza vamos a darle un valor inicial, ¿les parece? Igual a, ¿qué será? 0.5, como si fuera la... Copy. Como si fuera la... Paste acá. La gravedad, ¿no? Acá. Y entonces... vamos a poner ahora la dirección multiplicada. Y vamos a multiplicar por la fuerza. Force. Ok. Y ahora, pues la gravedad que le estábamos sumando va a ser igual a la dirección punto copy. ¿Sí? Es decir, queremos que la gravedad pase a ser esto que acabamos de calcular. ¿Les parece? Ya, ¿por qué pusimos la magnitud? Bueno, ahorita no la estamos utilizando, pero quizá lo utilicemos después. Si esto funciona, lo que debería de ocurrir es que según donde se encuentre el ratón, va a haber una fuerza que los mueva, ¿sí? Ah, lo calculamos al revés. Ya, suele pasarme esto. Entonces, si yo pongo el ratón acá, empieza a haber una fuerza que los repele, ¿sí? Bien, vamos a ponerle... ¿Qué hice mal? Ah, pues hice el cálculo al revés. Copié la posición a la dirección. En realidad debería de haber copiado mouse. Y entonces restarle la posición. Ok, y ya tenemos la dirección correcta. A ver si es cierto. Ahí está, ¿no? Ahora los atrae. Wow. Voilà. ¿Sí? Lo interesante de esto es que entonces tenemos algo así como un enjambre que podemos mover. Y aquí iríamos hacia nuestro ejemplo. ¿Sí? Bien. Ok, quizá esto se vuelva interesante. Vamos a dejar de dibujar partículas con un color aleatorio, ¿les parece? Entonces, bueno, les voy a mostrar de una vez. Una vez que generan sus partículas, pues ustedes pueden sobreescribir el color, ¿no? ¿Cómo? Pues entonces vamos a utilizar la referencia al objeto, ¿sí? Vamos a pedir .c, que es la variable que cambia el color, y ese le vamos a decir que sea igual a color. Vamos a generar aquí un color diferente, ¿les parece? Vamos a hacerlas todas, que será algo así como 127,25,190. A ver cómo se ve esto. Y le voy a quitar este para acá. A ver. Pum, vale. Sí. Bien, cómo se empieza a generar una textura. Que está un poco como lo que quería mostrarles, ¿no? Ahora.
Ya tenemos como enjambres que además nos dejan un rastro. Ahora quizá no me guste que se dibujen las elipses, ¿no? Entonces podría pedirle acá, bueno, en mi partícula no dibujes la elipse, porque yo me voy a encargar de dibujarla con... ¿Dónde estoy dibujándola? Bla, 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 update, draw. Acá, perfecto. No dibujes la elipse, solo pues actualiza, ¿no? Y yo me encargo de dibujarlas, ¿no? O sea, en vez de dibujarla desde dentro de la clase, podría dibujarla desde fuera. De cualquier manera, tengo que mandar llamar pelota por pelota, ¿no? Entonces aquí en draw podría decir, bueno, podría decirle update en vez de draw, ¿verdad? Y no tener que, eso, borrar esto, ¿sí? ¿Qué pasó? Bounce, bla, 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 bla. Undo, elipse, ¿dónde estás? No sé qué estoy deshaciendo. Oh. Shadow. Estamos. Vamos a quitarle este. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, en vez de llamar el draw, voy a llamar update. Y entonces yo podría dibujar acá mi elipse con su filo. Las voy a hacer blancas, solo para demostrar que estoy dibujando desde este lado. Y pues no es la posición X, posición Y de esto, sino que es la posición de esta partícula, ¿verdad? Entonces voy a ponerle copy, paste, paste. Finalmente no es esto lo que quiero hacer. Sigo haciendo la demostración. Lo puedes hacer desde adentro, desde afuera. Está, ¿no? Lo que quería más bien decirles es, si no lo quiero dibujar, entonces solo llamo update y lo que puedo hacer es, pues yo puedo acceder a la posición en X y posición en Y. ¿Por qué no? Hacemos lo siguiente, yo quiero dibujar una línea, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar de nuevo el begin shape. Acá voy a ponerle un end shape. Quiero dibujar curvas, ¿sí? Voy a abrir acá la referencia, a ver si puedo, ¿no? A ver qué tengo acá, COVID. Specular. Reference. Fine. Curve. Vertex. Aquí lo tenemos. Ok, quiero dibujar vértices curvos. Si se fijan aquí, una... cualidad, o bueno, más bien, la forma en que dibujamos las curvas son dentro del begin shape, en shape, y le ponemos los vértices que están dentro de la curva, ¿sí? Ahora, si se fijan, tenemos dos de entrada y dos de salida, es decir, el mismo vértice donde acaba se repite dos veces al final y como el que inicia se repite dos veces al principio, ¿sí? Así que si voy a hacer esto, necesito que el primero, entonces alberca, update, bla, 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 bla. Quiero dibujar líneas horizontales, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, pues si nos movemos en X, el primer vértice va a ser así. Así se va a dibujar una línea. Y el último vértice va a ser en X, n-1, ¿sí? Y J, pues vamos a dejar que se vaya moviendo, ¿no? Línea por línea. Entonces vamos a ponerle acá que nuestro curve vertex sea igual a la posición en la que se encuentra esto. Entonces vamos a ponerle alberca, bla, 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 punto post, punto x, alberca, bla, 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 punto post, punto y.
Perfecto. Y vamos a ponerle un color de stroke. Stroke. Quizá el mismo color que estaba usando. Vamos a poner acá 190,25, 230. No sé. Veamos qué obtenemos. Ahí están, ¿no? Líneas que entonces empiezan a moverse. Ahora quizá esto de no dibujar el background pues genera un montón de ruido, ¿no? Oh, perdón. A ver cómo se ve ahora. Ahí está. Wow. Entonces podemos ver cómo las partículas van generando esta línea. Ahora, ¿por qué se ve así como relleno? Bueno, eso tiene que ver con cuando dibujamos nuestro begin shape, end shape, hace una figura cerrada. Entonces vamos a ponerle open, que dibuje una figura abierta, a ver si es cierto. Ah, vamos, yo había hecho esto antes. Quizás sea porque estoy repitiendo el primero y el último, no creo. Aquí está. Vamos, que yo he hecho esto antes. Cambió el color. Cosa tan extraña. Vamos a pedirle no fill, que no lo rellene. No sé por qué puse ese paréntesis ahí. Ahí estamos. Puras líneas, ahora sí. Para. Les dije que no sabíamos si vamos a acabar con la misma figura que antes. Déjenme sacar el perro. Ok, entonces voy a regresar mi enjambre por acá donde está. Y ahí está, ¿no? Digo, después de un rato se hace un desmadre, ¿no? Pierde como toda coherencia. Y se vuelve más bien como una madeja y rara. Bien, vamos a salirnos de aquí. Me pareció que está un poco grande. Vamos a ponerle 50 por 50, ¿no? ¿Les parece? Reducir el tamaño. Quizá incremente la velocidad. Voilà. Ok. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ya, tenemos un atractor, ¿no? Algo que genera una fuerza que lo atrae. Ahora, si se fijan, si yo dejo el atractor en el mismo lugar, pues va a comenzar a atraer las partículas y como si fuera un hoyo negro, ¿no? A mantenerlas ahí y concentrarlas hasta que, ¿no? Implosionan, explosionan, no sé cómo se diga. Bien, lo que quiero hacer ahora es ponerle algunas restricciones, algunas reglas a mi sistema de partícula. Entonces, ¿qué tal que le decimos que solamente actúe en la gravedad? Si es que, entonces vamos a ponerle aquí. Entonces, la gravedad va a funcionar solamente si las partículas están como en una distancia del, del mouse, ¿les parece? Entonces vamos a poner algo así. ¿Cuál es la distancia? Dijimos, esto no era la distancia que teníamos, esa era la magnitud. Bueno, sí, la distancia, ¿por qué no le llamo dist? DST. Si la distancia es menor que es parece 250, entonces actúa, ¿no? Pero
además tiene que ser mayor a, ¿qué les parece? 15, de tal manera que si ya se acercó mucho, deje de actuar, ¿no? Entonces, tiene que estar a cierta distancia y si se acerca mucho, deja de actuar. Si está más lejos, entonces, no lo ve. Ok, entonces, bien, else, vamos a poner acá grb.set 0,0. ¿Okay? Si ustedes van a ejecutar una sola línea de código después de una condicional if, pueden hacerla en la misma línea, igual con el else, ¿de acuerdo? A ver, entonces, como no he movido mi ratón, solamente está afectando a las partículas que están arriba a la izquierda, ¿sí? Una vez que muevo el ratón, por acá, entonces afectan ya a las que están cerca. Ahora fíjense cómo conforme yo voy moviendo el ratón, voy afectando a todo nuestro espacio, ¿sí? Ya se volvió ahí como un desmadre, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer algo. Quizá la fuerza me pareció muy grande. Vamos a bajarle 0.15. ¿No? Entonces podemos ir afectando nuestras partículas. A ver, más chiquita. 0.01. Y vamos a subir el damping, ¿les parece? Así. A ver. Wow, un poquito mejor. Creo que vamos a tener que ser muy, 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 muy radicales con el damping. Como son fuerzas, se quedan en el espacio, ¿no? Una vez que afectan a la partícula, pues la dejan en movimiento. Ok, creo que estoy siendo un baboso, porque no estoy actualizando estas variables en todas las tres, en los tres constructores. Acuérdense que el que estamos utilizando es este, ¿no? Bien, save, run, ahora sí. No, pues ya, reduje demasiado todo. Bueno, voy a hacerlo honesto ya que encuentre un valor que me gusta. Vamos a ponerle 5, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces comienzo a afectar el espacio y puedo ver cómo las partículas sean afectadas, ¿no? Quizá todavía es muy, muy, muy lento. Puedo subirle ahorita la cantidad. Solo quería que vieran, ¿no? Ahí pueden ver cómo se empiezan a acercar las partículas, ¿no? También pueden ver el borde, ¿no? Donde ya no lo afecta. Y en el centro también se ve el borde. Ok, eso sería como un atractor. Bien. A ver, vamos a subirle la fuerza. 7. También vamos a quitar damping. Ahí está. Ya queda como un poquito más interesante la forma en que afectamos nuestro espacio, ¿no? Podemos como medio dibujar algo. Bien, entonces, déjenme quitar ya todo esto. Ok, entonces, ahí está. Eh, ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esta fuerza que tengo aquí, la calculo, pero no de acuerdo? Entonces yo ya que tengo ahí todo eso, voy a calcular mi fuerza, pero la voy a calcular de acuerdo a la posición que tiene mi partícula y utilizando una función trigonométrica. Entonces, vamos a ver qué tal si hago que sea
coseno de, entonces vamos a ponerle la posición XY. Entonces, podríamos incluso hacer así como a distancia pos X, pos de Y, por ejemplo, que sea con respecto al centro nada más, no a la posición del ratón, ¿les parece? Entonces vamos a ponerle width entre 2, coma, height entre 2. A ver. Bien. Vamos a quitar estos por el momento. Entonces yo acabo de cambiar la fuerza con la cual voy a afectar. La estoy cambiando con respecto al centro. Quizá debería de cambiar también este vector por un vector que está fijo en el centro. A ver si es cierto. Y entonces sí tenemos cómo afecta desde el centro nuestra posición. No estoy copiando esto. Perdón. Ahora sí, para actualizarlo a todas. Ahí está, ¿no? Entonces puedo ver cómo están afectándose todas las partículas desde el centro hacia afuera con una función tipo coseno. Ahora esta función creo que se está moviendo muy rápido. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué pasa si le incremento la fuerza por 2. Muy bien, ¿no? Tenemos las solitas. Más fuerza. Ok, ya fue demasiado, se escapan. Muy bien. Menos 2.5. Ok. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué de repente se detienen? Creo que el damping es más fuerte que la fuerza misma, ¿no? Entonces las mueve, pero entonces el damping de repente ya no las puede sacar de sus órbitas. Perfecto. Estaba pensando yo que quizá bueno, si agregamos esto, ¿se acuerdan? Entonces teníamos que solamente las partículas cercanas son afectadas, ¿no? Entonces tenemos ya como el círculo, un poco lo que les mostraba al principio. Eh, Me gustaría quizás hacer que esto se mueva. Vamos a ponerle acá P, vamos a poner frame count, vamos a multiplicarlo por 0.01, eso para que el campo de fuerza se mueva, empieza como a afectarlo, ¿no? Ok, se mueve poquito, no me gusta mucho, ¿no? Pero a ver si lo hacemos más rápido y quizá la fuerza tenga que ser un poco más rápida, digo más fuerte también, ¿no? 3, ¿qué va a pasar si se comienzan a salir ya de la órbita? A ver, ahí está, ¿no? Uy, 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 empiezan a vibrar cada vez más. Ok,
Muy bien. ¿Qué pasa si lo hacemos generalizado? Y ya yo creo que pronto terminamos. ¿Qué hora es? Sí, ya me colgué, ¿verdad? En realidad estos temas son como muy amplios, ¿no? Entonces uno empieza como a emocionarse, ¿verdad? Ándale, mira cómo ocurren de repente esos efectos. ¿Qué pasa si le quitamos el no fill? Entonces vamos a tener, eh, y quizá le podemos poner una transparencia. Vamos a ponerle, quitarle este. Si le quitamos ese, pues hay que definir un color de relleno, ¿no? Vamos a utilizar un color similar. Ajá, pero vamos a poner una transparencia. 25. Déjame ver si no hay un fill por acá que nos vaya a dar lata. Según yo no. Sí, pero este no lo estamos llamando. Ok. A ver. Ok. Se empiezan a rellenar acá, ¿no? Las figuras en algunas posiciones. Y quizás sí tendría que ser un color un poquito más contrastante. Vamos a ponerle acá 70. Vamos a subirle a 125. Ahí está. Empieza a contrastar un poco. Bien. Podemos regresar a que la posición no sea with height, sino mouse X y mouse Y, para que de nuevo tenga seguimiento al ratón. Mouse X, mouse Y. Ok. Entonces ya por donde pasemos el ratón va a empezar a generar ruido, ¿no? Mucho ruido. Excelente. ¿Qué pasa si dejamos de moverla? Para... Bueno, ¿qué más? Sigamos con esto. Entonces estamos generando, quizá, yo estaba jugando hace rato con esto. Voy a hacer una variable float, que sea, le voy a llamar fase, ¿sí? Y eso va a ser igual a esto de acá. Copy, paste, ¿sí? Ahora, aquí dentro ponemos fase, face. Esto es la distancia de la posición del ratón a donde se encuentra la partícula. Si yo quisiera poner esto en... Perdón, solo estoy viendo que pues en realidad ya estoy calculando esto, ¿no? Que es la magnitud. Entonces vamos a ver. Si utilizo DST y quiero utilizar la fórmula de la velocidad angular, pi, ok, DST estaría dándonos el tiempo, que sería como la distancia, ¿no? Si yo quiero compararlo, por ejemplo, con el ancho de la pantalla, voy a decirle que la mitad sea como una, de aquí para acá va a ser como un segundo, ¿no? Voy a decirle dividido entre width, entre 0.5, ok. Y ahora, en teoría eso nos daría una forma de onda. Ahí estamos, ¿no? Voilà. Un poquito más divertido, ¿no? Podemos irlo afectando acá como que... Ahora la cuestión es que esto se sigue moviendo, ¿no? Y de repente el ratón no deja de afectar todo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos
pedirle que solamente si apretamos el ratón, que ejecute esto, ¿no? Que es donde cambiamos la gravedad, y si no, pues que ponga la gravedad así en cero. Entonces a ponerle if mouse eh, press, entonces ejecuta esto. ¿Okay? Bien. Y si no, pues de cualquier manera tenemos esto. Vientos. A ver. Entonces aquí no hay nada. Aprieto el ratón. Wow, y ya puedo comenzar a afectar. Suelto el ratón y dejo de afectarlo, ¿no? Entonces puedo usar mi ratón como para hacer dibujos. Pues voy a tener, estoy afectando mi espacio o mi campo vectorial a partir de un atractor que muevo en el tiempo, ¿no? Ok, si quieren terminamos ya. Les decía, no sabíamos si íbamos a hacer lo que les mostré al principio. Me gusta esto. Vamos a darle primero acá algo para guardar las imágenes, ¿les parece? Entonces void draw, bla, 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 bla. Acá. Ya lo hicimos varias veces. Void key pressed. Ajá. Entonces, if key equal to espacio, barra espaciadora. Entonces decimos save frame. Y vamos a guardarlo con el nombre de attractor. Le pongo estos símbolos de gato porque los utiliza para ponerle el número de frame que está salvando, ¿no? Y ya luego eso le sumo el JPG, que nos da el formato con el cual estamos guardando. Comando T, no, run, y entonces ahora sí, voy a comenzar aquí en el centro. A ver qué, un poco, quizá puedo utilizar mi plumita. Cómo jalamos el espacio, ¿no? Con estos atractores que podemos ir moviendo en el tiempo. Quizá ya me parece que se está arrugando demasiado. Le doy barra espaciadora. Vamos a comenzar a guardar. Entonces, a ver, vámonos al documentos, processing, ¿cómo se llamaba? Parties. Sí, y ya pueden empezar a guardar imágenes. ¿Okay? Bueno, para terminar, pues tengo ahí un punto. No me gusta, pero es este, ¿no? Que estamos dibujando la primera pelotita. Entonces, ¿cómo lo borro? Bueno, si no quiero actualizar la primera pelotita, voy a poner eso, sí, y ya. ¿Sí? Entonces la creo. Aquí la genero. También vamos a comentarla. Y acá, y ya. Nos ahorramos eso ya. ¡Pum! ¿No? Tenemos nuestro espacio más limpiecito. A ver por acá. Y entonces, pues espero que esto les de alguna manera guste, sea divertido para jugar un rato. La verdad es que uno puede pasarse horas y horas y horas y horas y horas aquí. Ándale, hay acá un comentario
Semauro, hola, comúnmente haces lives en esta página de Facebook, es la primera vez que te veo y me agradaron tus explicaciones. ¿Tienes alguna página para seguirte? Bueno, la verdad es que estamos empezando con el Light and Sound Disruptive Lab, LSD, para ti, para toda la familia. Eh, pues no, en verdad esta es como la primera experiencia haciendo este tipo de cosas. Eh, Podemos continuar, si les parece. Eh, y además, digo, yo ahorita termino, pero si tienen preguntas, son bienvenidos a escribirme aquí a través de la página de Light and Sound Disruptive Labs. Vamos a estar al pendiente como para responder preguntas y contáctenos, estamos para lo que necesiten. En realidad esto de programar visuales para mí es eh, algo que me emociona, me gusta y compartirlo con ustedes creo que es bonito, ¿no? En el sentido de que eh, si puedo ver sus resultados, lo que ustedes hacen, comenzamos a generar una comunidad de práctica que estaría lindo que fuera creciendo. Disculpen el teléfono. Yo aquí los dejo. Saludos, Diana, saludos, Mérida Génesis, saludos. Y por favor, acérquense, pregunten lo que necesiten saber. Aquí estamos en la página de Light and Sound Disruptive Labs. Saludos a la bandera desde México para todo el mundo. Los dejo. Cuídense. Vamos a cuidarnos, a acabar con el coronavirus. ¿Vale? Y apoyen la economía local, apoyen a sus proveedores de la colonia por donde viven y vamos a cambiar estas formas de funcionar del mundo. ¿Vale? Cariños, saludos para todos. Y aquí detenemos esta grabación. Stop.